junto con el profesor Omar, realizamos este trabajo que lleva como título Evolución de la mecánica clásica a la mecánica analítica. Nosotros hacemos parte de la Universidad Distrital y al grupo de estudio GESIF. Bueno, la motivación o la razón principal por la cual se llevó a cabo este trabajo, pues fue pues primero el gusto personal por la mecánica y la historia, y además pues buscar generar una visión más completa de la mecánica, pues en aquellas personas que se dedican o al estudio, o a la enseñanza de la misma, o a la aplicación de esta disciplina. Bueno, esta motivación tuvo origen con el profesor Omar hablando sobre el discurso que se promulga usualmente sobre la mecánica, ¿sí? Y que tiene algunos vacíos históricos y conceptuales, los cuales pues genera como una visión parcializada de esta disciplina, ¿sí? Entonces con el profe Omar pues nos planteamos hacer una revisión histórica del desarrollo de la mecánica entre los siglos XVII y XVIII, con el fin de mejorar pues, la comprensión del desarrollo conceptual de las ideas fundamentales de esta disciplina, ¿sí? Bueno, inicialmente vamos a comenzar, digámoslo, con un recorrido histórico de cómo se concibe o se piensa el movimiento de los cuerpos, ¿sí? El primer personaje importante, relevante, que escribió sobre el movimiento de los cuerpos fue Aristóteles, que nació en el 384 y murió en el 322 a.C., y fundamentó una cosmovisión del mundo que duró muchos siglos, ¿sí? Dentro de esta cosmovisión, Aristóteles diferencia dos tipos de movimiento, el movimiento natural y el movimiento violento. El movimiento natural tiene que ver directamente con la composición del objeto a estudiar. Ejemplo, una roca está conformada en pocas palabras de tierra. Entonces, dicha roca quiere, entre comillas, volver a su estado natural, que es la tierra, ¿sí? El movimiento violento es el cambio de ese movimiento natural al que el objeto está naturalmente ligado, por decirlo, ¿sí? Bueno, el cambio de este movimiento natural hace que los objetos mantengan dicho movimiento por cierto lapso de tiempo, ¿sí? Entonces, Aristóteles postula que en el caso de que uno lance una roca, esta roca se mantiene en movimiento debido a que hay un empuje del aire detrás del objeto, ¿sí? Es como si se creara un vacío detrás del objeto. Posteriormente, muchos siglos después de Aristóteles, hay un pensador que se llama Juan Filópono, ¿sí? Que lamentablemente no hay foto de él. Él nació en el 490 y murió en el 570. Pues bueno, ya nos lo imaginamos porque no hay foto ni representación gráfica de él, pues es un poco antiguo. Y él es importante porque él es una de las primeras personas que se opone al planteamiento aristotélico del movimiento violento de los cuerpos, ¿sí? Él postula una teoría que la denomina ímpetu y que los cuerpos mantienen su movimiento cuando interactúan con otro debido a que este ímpetu se transfiere de un cuerpo a otro y que a medida que se va desplazando, pues se va gastando, ¿sí? Entonces, el ejemplo aquí con el futbolista, podemos ver, listo, el futbolista interactúa con el balón, le transmite ímpetu al balón, el balón se desplaza y vuelve y retorna a su movimiento natural, ¿sí? Es un poco cuadriculado ahí el movimiento, pero pues así lo planteó el hombre. Y es irrelevante porque fue el primero que dijo, bueno, aquí hay algo raro, ¿sí? Bueno, posteriormente tenemos a varios pensadores de la Edad Media, ¿sí? Cabe resaltar que en la Edad Media muchas personas dicen que no hubo ciencia y que la Edad Oscura sí, pues en comparación al resto de la historia, pues se puede decir eso, pero sí hubo pensamientos y hubo postulados muy importantes, ¿sí? En primera instancia nos encontramos con Averroes, que nace en el 1126 y muere en el 1128, ¿sí? Él tiene un postulado bastante importante o bastante curioso, que por lo menos yo no conocía, que él postula que los cuerpos tienen un tipo de resistencia interna al movimiento, ¿sí? Y ese tipo de resistencia interna va de la mano con la composición del movimiento, ¿sí? Es decir, no es lo mismo tratar de mover una roca a tratar de mover una hoja de un árbol, ¿sí? No va a ser lo mismo. Ahora, fundamentándose
En los postulados de Averroes, Thomas de Bradwardine y Alberto de Sajonia postulan que un par de objetos de geometría homogénea, pero de masa diferente, caerían al tiempo, ¿sí? Caen al mismo tiempo. Esto es bastante parecido a lo que postula Galileo, ¿sí? Con su ley de caída de los cuerpos, pero pues lo realizaron 240 años antes. Es decir, bueno, allá hay algo raro, ¿sí? Que un poquito más adelante lo vamos a analizar. Y los calculadores del Merton College, que era un grupo de matemáticos de la Universidad de Oxford, ¿sí? Que se dedicaban pues, a estudiar matemáticas y que desarrollaron el teorema de velocidad media, ¿sí? Que es uno de los descubrimientos fundamentales que da pie para el desarrollo de la mecánica pues, en siglos posteriores, ¿no? Acá podemos ver cómo está el diagrama, ¿sí? Es un diagrama que muestra una velocidad constante y una aceleración uniformemente acelerada, un movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? Entonces podemos darnos cuenta que estas personas ya tenían cierta noción de que era un movimiento de velocidad constante y que era un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, ahí como para darnos cuenta. Bueno, bueno, realmente son más o menos contemporáneos, tanto Jean de Buridan como Nicolás de Oresme son más o menos contemporáneos con los pensadores anteriores, y estos dos toman relevancia. ¿Por qué? Porque Jean de Buridan define al ímpetu, ¿sí? A la teoría del ímpetu de Filópono, que ya lo pasamos, como, como, como que un cuerpo debería ser proporcional a su velocidad y a su masa, ¿sí? A la velocidad inicial impresa y a su masa. Eso es muy parecido a lo del momentum lineal, que como lo conocemos hoy en día, pero pues guardando la diferencia de tiempos, obviamente temporal, pues los conceptos de velocidad y masa no son los mismos, ¿no? Bueno, en cuanto a Nicolás Oresme, pues aplicó diversos conceptos precartesianos, ¿sí? Aplicó cierta noción de plano cartesiano, más o menos, y analizó el movimiento de los cuerpos. Estuvo a muy poco de llegar a las ecuaciones de Galileo. Ahora sí, vamos con el famosísimo Galileo. Galileo se caracteriza, pues, como ya la mayoría de nosotros sabemos, pues postular la ley de la inercia y las leyes de caída libre de los cuerpos. Cabe resaltar pues, con este recorrido quiero hacer ver que no que Galileo no hizo nada, no, porque Galileo, su obra es supremamente importante, ¿sí? Pero sí que muy posiblemente Galileo tuvo contacto con obras de los académicos mencionados anteriormente, pero que en su obra no los menciona, no hace referencia ni dice, bueno, yo leí esto de acá, no, pero nos damos cuenta que muchas de las ideas que tiene Galileo o que tuvo Galileo son de pronto basadas quizá en los planteamientos que tuvo la gente anterior a él. Bueno, ahora vamos a revisar un momentico nuestra línea de tiempo. Pues para situarnos, ¿sí? Ya como tal en la mecánica clásica, la cual se origina puntualmente, los expertos dicen que se origina puntualmente cuando Newton publica sus Principia en 1687. Sin embargo, me parece importante rescatar la obra de Galileo, cuando la publica en 1638, pues la muerte y nacimiento de Newton, que es en el mismo año, en 1642. Luego Newton en 1687 publica sus Principia, que ya sabemos que es una obra supremamente importante que ya vamos a revisar. Posteriormente nace Euler, luego nace Lagrange, ¿sí? Luego Euler publica su primer tratado de mecánica, supremamente importante, a los 29 años. Y en ese mismo año, en 1736, nace Lagrange. Luego, D'Alembert en 1743 publica su tratado de dinámica. Euler en 1752 publica su segunda obra más importante de mecánica, que se llama Descubrimiento de un nuevo principio de mecánica, ¿sí? En 1752.
En 1783 mueren tanto Euler como de Alembert, ¿sí? Alembert ahí se salvó de la Revolución Francesa. Y Lagrange publica su mecánica analítica en 1788, ¿sí? Y también, pues, Lagrange muere en 1813 con mucho reconocimiento por parte de Napoleón, ¿sí? Porque eran, digámoslo ahí, amigos, ¿sí? Bueno, volviendo a nuestra presentación, vamos entonces a hablar de la mecánica clásica, ¿sí? Entonces, Newton, pues en la obra de Newton, que es supremamente importante también, él implementó la geometría como análisis fundamental del estudio del movimiento de los cuerpos, así de forma parecida como lo realizó tanto Galileo, Nicolás de Oresme, como ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Aquí podemos ver una fotografía de su obra, ¿sí? De cómo Newton analiza el movimiento parabólico de un cuerpo, ¿sí? Ahí se nota que es pura geometría, pero aquí hay que guardar las diferencias. Galileo es mucho más geométrico que Newton, ¿sí? En cuanto a que Newton escribe su geometría, sí, pero de forma más, un poco más matemática, más ecuacional la vaina, pero Galileo sí es netamente geométrico, es solo geometría, no tiene ninguna igualdad, no pone V es tal cosa, no, él es netamente análisis geométrico. Bueno, en cuanto a los principios, eh, este libro es muy importante, digamos lo que es la obra, una de las obras más importantes de la física y la ciencia, el cual está escrito en 3 tomos, ¿sí? El primer tomo, Newton definió los axiomas del movimiento, sus leyes de movimiento, y además analizó el movimiento de 2 y 3 cuerpos, pero para el problema de 3 cuerpos, Newton no ofrece ninguna solución, solamente lo deja ahí, indicado, ¿sí? Ahora, bueno, lo trata de solucionar, pero no lo soluciona de manera eficiente, ¿sí? En el segundo tomo, Newton se propone estudiar el movimiento de objetos en medios resistivos, es decir, la mecánica de fluidos, lo que hoy conocemos como mecánica de fluidos, pero Newton, digámoslo, no conocía muy bien las concepciones de energía, momentum, ¿sí? Y por lo tanto planteaba hipótesis que en muchas ocasiones eran incorrectas, entonces eso no lo llevaba a nada, ¿sí? No era correcto los desarrollos que él hacía. Pero lo importante de este tomo es que Newton define el marco o el campo de acción de la mecánica en siglos posteriores, es decir, define cuál iba a ser el objetivo de la mecánica, pues 200 años después, ¿sí? Bueno. Y en el tercer tomo, Newton se dedica a analizar el comportamiento de los astros y otros fenómenos naturales, ¿sí? Con base, ¿sí? En los axiomas o en las leyes de movimiento que había postulado en el tomo 1, ¿sí? Listo. Ahora, aquí hay que mencionar algo importante, ¿sí? Newton, si bien fue un físico muy reconocido, sí, entre comillas, un dios, como diría el profe Omar, aquí hay que guardar distancia en el sentido de que Newton no habla o no diferencia qué es la masa puntual y qué es la masa volumétrica, ¿sí? Entonces el problema era que Newton podría estar hablando de masa, pero era masa volumétrica, ¿sí? Y en otro apartado habla de masa, pero era masa puntual, ¿sí? Entonces era como esa dicotomía, esa cosa ahí que, bueno, no sé de qué está hablando, y obviamente, como hoy en día ya sabemos, cuando se habla de masa puntual es una cosa, pero cuando se habla de masa volumétrica es otra totalmente diferente, ¿sí? Entonces, llega un señor denominado Leonard Euler, muy importante, y se da cuenta de esta, digámoslo, no contradicción, sino que de esta falta de concepto. Entonces dice, bueno, vamos a reinterpretar la mecánica newtoniana, ¿sí? Vamos a mirar qué pasó acá. Y, bueno, antes de mencionar lo de la masa puntual, mencionar quién es Euler, ¿no? Euler nace en 1707 y muere en 1783, como lo vimos anteriormente en la línea de tiempo.
y fue el primero en acuñar el término vector, ¿sí? Fue la primera persona que a cantidades físicas le asume, bueno, las vuelve unas cantidades vectoriales, ¿sí? Ahora, Euler, en sus dos obras más importantes, ¿sí? La ciencia del movimiento mecánico y el descubrimiento de un nuevo principio de mecánica, estas obras son fundamentales de Euler, y en estas denota que los postulados de Newton usualmente son correctos para masas puntuales, y define qué es una masa puntual, ¿sí? Entonces él dice, bueno, aquí Newton tiene sus cosas raras, entonces simplemente arreglemos esto acá y definamos qué es masa puntual. Bueno, la historia, digamos, lo que tiene varias vertientes, ¿sí? De manera no contemporánea, pero sí muy cerca en la historia, se ha desarrollado la concepción de momentum y energía, ¿sí? En el momento, la concepción que se tenía, ¿sí? O por lo menos lo que se sabía hasta ese momento, lo que habían pensado en ese momento, tomaba relevancia por lo que decía Descartes, ¿sí? Que decía que la fuerza era la medida del producto de la masa por la velocidad, es decir, lo que hoy conocemos como el momentum lineal, y Leibniz introdujo conceptos como fuerza viva y fuerza muerta, que hacen referencia pues a la energía cinética y a la energía potencial, ¿sí? Ahora, el principio de mínima acción también es un concepto supremamente importante para dar el paso de la mecánica clásica a la mecánica analítica, ¿sí? Entonces, este principio de mínima acción uno pensaría, uno pensaría que es un poco moderno, y pues no, este principio de mínima acción tiene su primera definición con Herón de Alejandría, que nació en el año 10 y murió en el año 70, que postula que la luz se desplaza siempre por el camino más corto, ¿sí? Que Fermat después acuñará ese postulado y le dará otras formas, ¿sí? Luego, Guillermo de Ockham, en la Edad Media, postula que la naturaleza tiende a tomar los caminos más simples, ¿sí? Y después, muchos siglos después, como unos 4 más o menos, Maupertius postula que la naturaleza es económica en todas sus acciones, ¿sí? Listo, entonces ahí ya tenemos más o menos una definición de qué era para ellos el principio de mínima acción, ¿sí? Ahora, vienen los hermanos Bernoulli, formulan el problema de la curva Bacris-Crona, la cual se encargaba, o era aquella curva que trataba de mostrar el camino que tomaba menor tiempo, ¿sí? Que uno pensaría que es una recta, pero no, es una curva, la curva roja que se ve en esta imagen. Y definiendo esta problemática, se crea o se da paso al cálculo variacional, ¿sí? Que es supremamente importante para Lagrange, ciclos posteriores, para plantear pues, la función que lleva su nombre, que es la función lagrangiana, pues se fundamenta en el principio de mínima acción, ¿no? Bueno, ahora, principios conceptuales de la mecánica analítica. Aquí aparece este señor de Allenberg, que nació en 1717 y murió en 1783. Él reinterpreta nuevamente a Newton y dice, bueno, aquí hay algo raro y es algo que a mí no me parece, que ya lo vamos a mirar. Sin embargo, él postula 3 principios: el principio de fuerza e inercia, el principio de composición del movimiento y el principio del equilibrio. El famoso principio de Allenberg que nosotros conocemos y estudiamos en mecánica teórica, que se llama en nuestro pensum, es un subprincipio, digámoslo, ¿sí? De Allenberg. Se caracterizaba por analizar fluidos, y entonces él se dio cuenta que había un cuarto principio, un tipo de subprincipio, ¿sí? Que él lo pensó como si fuera algo menos importante que los que él ya había postulado, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, la historia ya nos mostró que no. ¿Qué pasaba con D'Alembert? D'Alembert concibía el movimiento, sí, pero en las variantes que realmente hacen que un objeto se mueva. Es decir, el cambio de velocidad y el cambio de aceleración, o la aceleración, ¿sí? Entonces, aquí D'Alembert no utilizaba el concepto de fuerza, ¿sí? Para él era como un concepto metafísico por parte de la mecánica newtoniana. Ahora, la fuerza
bueno, paradójicamente, D'Alembert le da nombre a sus postulados como fuerza motivadora y fuerza de aceleración, ¿sí? Quizá no porque esté de acuerdo con el concepto de fuerza, sino como para no quedarse relegado o apartado de la ciencia del momento, pues porque todo el mundo hablaba de que la fuerza, ya vimos que Descartes hablaba de fuerza cuando pues era otra cosa que hoy conocemos como otra cosa. Leibniz hablaba de fuerza cuando estábamos hablando de energía, ¿sí? Entonces, quizá fue por eso, ¿sí? Ahora, nos damos cuenta entonces claramente que para D'Alembert no existe la fuerza, sino son cambios, son cambios, son cambios, son variaciones en esas variables internas de movimiento de cada uno de los cuerpos. Bueno, y para ir finalizando, vamos a mirar un poco lo que es Lagrange, ¿sí? Sin embargo, no vamos a profundizar mucho en Lagrange porque ya es, digamos, otro tipo de concepción, ¿sí? Un poco más elaborada. Sin embargo, se va a tener en cuenta para otros trabajos posteriores sobre esta temática. Y pues Lagrange reinterpretó con ayuda de Euler nuevamente a Newton y postula la mecánica clásica, ¿sí? Una mecánica caracterizada por la ausencia de conceptos geométricos y vectoriales, ¿sí? Bueno, en cuanto a las conclusiones que nos deja este trabajo con el profe Omar, pues la primera, que Euler fue más importante de lo que uno cree, ¿sí? Si bien uno ve discos de Euler, inercia, ¿sí? Etcétera, Euler tuvo bastante participación, bastante más de la que se le da hoy en día en cuanto a mecánica clásica, ¿no? Bueno, por otro lado, realizando este trabajo también nos dimos cuenta que la mecánica se diferencia en varias ramas, ¿sí? Hay una mecánica analítica, hay una mecánica teórica y hay una mecánica racional. Entonces eso fue un poco curioso. La mecánica analítica es una rama como de la mecánica clásica, ¿sí? Y que se caracteriza por no ser de carácter vectorial, ¿sí? La mecánica teórica pues hace referencia a procedimientos netamente matemáticos sin nada que ver con experimentación, y la mecánica racional se caracteriza por analizar fenómenos de movimiento de los cuerpos tomando como base ciertos axiomas, ¿sí? Bueno, en cuanto a D'Alembert, el propósito de él como buen racionalista era tratar de demostrar o comprobar que la matemática era una herramienta fundamental para llegar al conocimiento verdadero, y asimismo pues no hacer uso de la metafísica, él alcanzó a llamar metafísica a la fuerza, pues sí, sin dar uso a esos conceptos que aún no estaban tan claros, ¿sí? Y pues nada, la última es denotar la importancia que tiene la revisión histórica, ¿sí? Para definir y otorgar el reconocimiento académico que se merecen algunos personajes. Por ejemplo, en este caso Euler a mí me sorprendió personalmente. Y pues, digamos lo que también es importante en cuanto al análisis de la mutación o el cambio conceptual que tienen ciertas ideas. Y bueno, muchas gracias. Aquí están las referencias. Si tengan algún tipo de pregunta. Perfecto, Javier, muchas gracias. Gracias por tu intervención y excelente recopilación histórica. Nos deja con más ganas de seguir sabiendo sobre la mecánica. Abrimos la sesión de preguntas, por favor. Si tienen preguntas, levanten la mano y vamos dando orden a la serie. Preguntas. Juan Sebastián, cuéntanos. Sí, disculpa, pero no recuerdo muy bien cuál fue el nombre de la persona que tú hablaste. Creo que fue más o menos la segunda, o sea, como la segunda persona que nombraste, de la cual no se encontraban fotos.
pero que también fue uno de Ah, los que influyó en el estudio de la mecánica. sí, 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 Y, pues digámoslo que de manera tangencial, sí, 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 sí. Juan Y Filópono. aparte de Juan Filópono, ¿hay algún otro autor en las ciencias que no, del cual no se encuentra en ese tipo de, o sea, que encuentre ese tipo de situación, de que no se sepa casi nada de ellos? Sí, de hecho, pues el grupo de estudio se caracteriza, nuestro grupo de estudio con el profe se caracteriza es por eso. De hecho, hay bastantes. Creo que hemos tenido varios problemas, por ejemplo, con John Mitchell en la charla de ayer, en la charla del compañero letrado. Él tampoco tiene fotografía, a pesar de que es más o menos de las épocas de 1783, 1784, cuando publicó su obra. Él tampoco tiene ilustración gráfica ni nada de esto. Claro, claro, uno busca por internet Juan Filópono y le salen ahí un poco de señores, sí, pero pues no es con certeza de que sea él. Y si no es certeza realmente que sea él, pues no vale la pena ponerlo porque pues estaríamos cayendo en un error sí, como de uno busca divulgar la ciencia, pero pues divulguela bien, no la vaya a embarrar. Entonces, pues, realmente preferimos no colocarla en el trabajo por lo mismo. Y sí, respecto a tu pregunta, sí, hay muchos personajes. Por ejemplo, John Mitchell, creo que también es complejo de encontrar fotografías de este señor que acabo de pasar. eh, bueno, el que expuso mi compañero, se me va a escapar ahorita el nombre, de Parcival, tampoco ahí, creo que es complicado buscar fotografías de él. Y bueno, así sucesivamente. Tocaría ya ver el caso en concreto. Ah, ok, gracias, gracias. Vale, listo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, observación, comentario? Profesor Omar, te escuchamos. Nada, no, digamos muy similar en la conferencia anterior, como pueden notar, pues el trabajo en el que nosotros nos centramos es en la investigación histórica, en la ciencia y todo lo que tiene que ver específicamente con la física, y en este caso pues también pasa algo muy interesante y es saber el recorrido histórico de la física mecánica, específicamente con las dificultades que tiene la gente respecto a lo que es la Edad Media. Quizás destacamos aquí que el proceso en la Edad Media no es un proceso muerto, como se suele pensar, sino que hay una gran actividad académica centrada en la dinámica de los cuerpos. Sí, fundamental en algunas ideas aristotélicas, pero sin duda alguna también es enriquecedor para el proceso y desarrollo de la mecánica, ¿no? Entonces es supremamente importante poder tener esa información para el colegio, para enseñarle a la gente, para comunicarle la ciencia de una manera más certera, más cercana, porque realmente a veces el discurso de Galileo ya está muy martillado, muy cansón, y ya sabemos que con las investigaciones históricas de los últimos 100 años, pues el proceso histórico de Galileo tiene unas situaciones preliminares previas que son importantes destacar. Entonces, digamos que el objeto de este trabajo es eso. Y pues gracias, digamos, a Mauricio por ese trabajo, esa investigación profunda de datos, de referencias, y pudimos encontrar un sinnúmero de personajes que son muy interesantes. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias, profesor Omar. Joan Steven, te escuchamos. Hola, profe, hola, Javier. Hola. Mi pregunta orientada hacia Hamilton, si pues vi que no lo incluiste mucho en la presentación, pues decir, la verdad es que tampoco se habló mucho, pero digamos, también hace aportes ahí a la mecánica analítica. ¿No? ¿Hay alguna razón o simplemente no? No, sí, sí, no, tienes toda la razón. Lo que pasa es que, digámoslo, el trabajo que realiza Lagrange, sí, es basándose tanto en Euler como en D'Alembert, sí. Entonces nosotros con el profe que hicimos fue mostrar ese cambio conceptual, sí, mostrar ese cambio conceptual. Ya de pronto no he investigado respecto al tema, sí, pero ya de pronto en cuanto a Lagrange y Hamilton ya es como un proceso un poco más matemático, ¿sí? O sea, la relación entre los dos me refiero, ¿no? Ya es un proceso más matemático. Entonces, pues nosotros queríamos resaltar era el cambio conceptual a través de la historia, más que todo eso.
Ah, ok, Javier, dale. Bien, continuamos con Diego Alejandro. Em, Buenas tardes. Bueno, la pregunta era que, digamos, hay otro personaje que, digamos, que habla sobre que los cuerpos caen, digamos, pues él en su tiempo todavía hablaba de que los cuerpos caen a una rapidez constante. Entonces, eso fue más o menos en 55, no sé si después de Cristo, no, antes de Cristo, era Lucrecio, un poeta, creo que era Ujú. griego, y digamos, él, digamos que contradecía las ideas de Aristóteles, de que pues, Aristóteles decía que dependiendo de qué estuviera compuesta, digamos, los objetos, pues estos iban a caer más rápido o más lento. Digamos, él decía que no, que todos caen a la misma velocidad, lo único que pasa ¿qué? Bueno, lo único que lo afecta, digamos, que es la fricción, digamos. Entonces, no sé si, digamos que ese paso conceptual, digamos, de que él ya hablaba del vacío y esas cosas, eh, digamos que me parece que es importante también resaltar. No sé si digamos, hubo una investigación acerca de este personaje también. De pronto sí, la verdad, soy sincero, de pronto sí, sí lo leímos, sí lo pasamos, pero en los textos que nosotros nos referenciamos no hablaban mucho de él. Quizás sí sea importante a nivel histórico, pero en los textos que nosotros nos referenciamos de pronto lo mencionaron, pero no resaltaron el trabajo que, pues él había dicho, Lucrecio. Pues sí, yo noto que es como más bien bastante poca la información que se tiene pues, del personaje. Sí, 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 Listo. sí, ahí sí, quizá lo que le digo a Diego es que sí, es eso, de pronto lo pasamos, lo leímos, claro está, yo creo que sí debe estar, pero entonces no había mucha información, entonces, claro, lo que hace uno aquí es más o menos recopilar y decir de forma sintética lo que encontró, ¿sí? Entonces, al ver que no era de importancia así tan significativa, pues simplemente no, preferimos no anexarlo en el trabajo escrito ni en esta presentación. Sí, digamos que a mi parecer no es tanto, digamos, la importancia, porque me parece, digamos, que un personaje que, digamos, que está casi contemporáneo a Aristóteles, digamos, resaltar a este hecho de, pues, digamos, de que la existencia de que, bueno, las cosas caen al mismo tiempo, sí tienen una rapidez. Él ya hablaba del vacío cuando Aristóteles, pues, digamos que eh, era el que predominaba, digamos, el pensamiento en ese entonces. Digamos que a mi parecer es más por el hecho de que, digamos, ¿cómo se dice? Como el momento histórico en el que se encontraba, digamos, todo esto de la Edad Media y sí. Entonces, digamos que supongo que, digamos, eso tiene que ver con el hecho de que, digamos, muchas personas ignoran a los personajes que estuvieron, digamos, no sé, después de Aristóteles hasta, no sé, 1500 bueno, 1400 tanto. Entonces, yo digo que, digamos, esa podría ser una de las razones por las que, digamos, casi no se encuentra información, además de, pues, la quema de Alejandría y, bueno, esas cosas. Y, pues, ya, eso sería todo. Sí, sí, gracias. Gracias, Diego. Con las buenas tardes, profesor Luis Camilo, le escuchamos su pregunta. Muchas gracias, profesor Iber. Buenas tardes a todos. No, pues se siente al profesor Omar muy bien y el estimado Javier excelente. De todos modos me queda una no preocupación, sino una observación. Valdría la pena en este momento, pues, sí vale la pena, además de esta revisión, llevarla a hacer, a ver cómo podemos trabajar para llevar esto hasta, por ejemplo, un bosón de Higgs, ¿no? Un tipo que fue también muy bueno en toda esta historia fue Gauss. Nadie lo reconoce, ¿no? La teoría del flujo, que fue la que superó fundamentalmente todo el problema de los campos hoy en día, ¿sí? Valdría complementarlo, ¿no? Aquí queda uno un poco como en un pedazo, queda uno hasta aquí como un poco, digámoslo, con muchas inquietudes y mi, digamos, de pronto más que sugerencia, de pronto, pues pensaran llevar un poco más y unirlo, ¿sí? Hasta Maxwell, ¿no? Para mirar cuáles son el progreso de la teoría de los campos.
ya que en este instante es supremamente importante, ¿no? Supremamente importante llegar a tener el campo, pues hermanos, hasta Maxwell y de ahí saltar a Higgs, ¿no? No sé, sería como de pronto otro problema que valdría la pena que siguieran trabajando, estimado Javier y estimado profesor Omar, no más. Sí, profe, muchas gracias ahí por la recomendación. Sí, sí, este trabajo tenía como objetivo la mecánica clásica, la mecánica analítica, entonces pues se trató de hacer ahí lo mejor posible porque es mucha información, pero sí, profe, gracias por la recomendación. Bueno, Javier, pues te agradecemos mucho por